A mí me unía a la Virgen de Guadalupe en los momentos que creamos en torno a ella mis padres y yo. Es complicado analizar esto desde la mente. Para hacerlo hay que ponerle pausa al corazón un momento. Antes que todo, estas son las fuentes consultadas. Puedes ponerle pausa para mejor vista. Si te has preguntado por qué crees lo que crees y estar dispuesto a replantearte todo lo que te enseñaron tus padres, la escuela, la sociedad, entonces eres de los míos, porque has ido más allá del vínculo amoroso que está en las tradiciones, apostando por un vínculo más cerebral, en miras de construir vínculos más hermosos con base en lo real. Bienvenido nuevamente al tablero histórico político, donde todos somos peones, parte de una jugada más grande, donde no se nos respeta. Especialmente hablaremos del misterio de la Virgen de Guadalupe en México, dentro de este tablero maquiavélico. La intención no es quitar la fe, de eso se encarga la misma Iglesia y sus vicios. Luego de cotejar documentos, libros viejos, revisar bibliografía eclesiástica y laica, puedo decir que la creencia en la Virgen de Guadalupe debe entenderse desde su uso político, amalgama social de control y contención. Fuera de su uso político, los que creen en ella quedamos como víctimas del sistema. En nombre del respeto hemos dejado de hablar de nuestras creencias y hemos permitido que élites se beneficien con ella. He ahí el por qué debemos hablar de nuestras creencias y, por supuesto, de cómo funcionan las instituciones atrás de ellas. Si eres un guadalupano ferviente, este es el momento de abandonar este video. Si no, acompáñame a responder estas 10 preguntas. Los conquistadores de principios del siglo XVI eran gente indolente que no le importaban los medios para mantener el poder. Lo heredaron del Imperio Romano. Los romanos se mezclaban con la gente del lugar que conquistaban y formaban un nuevo mestizaje, donde se fusionaban las creencias en una sola. A eso se le llama sincretismo, cubierto bajo el manto del catolicismo cristiano. En la Edad Media perfeccionaron la Guerra Santa y con esa mentalidad llegaron a América. Todo lo diferente a ellos era un asunto del diablo, siendo que ellos tenían prácticas más relacionadas con él. Es gente a la que no le importó 1000 años de Guerra Santa. Asesinaron a toda su competencia mediante la Inquisición. En nombre de Jesús, claro. Un Jesús que obviamente no les importó mucho. En el Imperio Mexica tenemos gente con muchas bondades, pero fantasiosa. Un entendimiento del mundo apegado a la naturaleza, sí, pero también donde era vital sacrificar niños y arriesgar la vida en la guerra para obtener tributo de los pueblos más débiles, y así vivir en la comodidad, en la opulencia. Su esperanza de vida era de 35 años, excepto el tlatoani, élites y los sacerdotes. Había muerte, cráneos y deidades por todos lados. Sin embargo, todos los pueblos mesoamericanos compartían la cosmovisión hacia la madre, la dadora de vida, la dadora de alimento, la dadora de futuro y de amor. Había muchas diosas de advocación femenina: Coatlicue, Cihuacóatl, Chicomecoatl, Tocutl Teteoinam, pero todas esas diosas de advocación femenina se unificaban en la personalidad de Tonantzin o Ilametecocutl, cuyo templo estaba en el Tepeyac. Así, el Tepeyac era el gran templo y más concurrido de Mesoamérica, donde estaba la Gran Madre, llena de vida, amor, comprensión y alimento. Le seguía el Templo Mayor en Ciudad de México, Amecameca y Chalma. Murieron 8 de cada 10 indígenas debido al cocolistli. Hay registros de que en un principio eran 80 millones de indígenas y murieron 60 millones, un apocalipsis. En el desamparo, muchos indígenas sobrevivientes engañaron a los conquistadores. Les decían que creían en su Cristo y en su Virgen y en sus santos, pero en el fondo veían a sus dioses antiguos. Incluso llegaron a ocultar dioses en las montañas y los frecuentaban. Es por eso que el mexicano se dice monoteísta, pero es politeísta. Cree en el todopoderoso Jesús, pero por si las dudas también cree en María, y en la pulsera roja, y en el santo, y en el mal de ojo, y en el ojo adentro de un triángulo, y en la lectura de cartas, en los amuletos, la brujería y en tanta cosa que delata el politeísmo real del mexicano. María de Guadalupe es la mayor prueba del éxito de la conquista espiritual, un éxito a medias ya que ambos continuaron, el pasado indígena y el pasado cristiano europeo. Es contradictorio condenar la conquista y ser guadalupano al mismo tiempo, por ejemplo.
En 1520, los españoles quitaron y destrozaron a la madre Tonantzin del templo del Tepeyac. No hubo apariciones de Guadalupe como tal, pero, como algunos historiadores afirman, sí hubo apariciones de otras cosas entre 1528 y 1533, de Cihuacóatl, de la Llorona como el sexto augurio, una mujer llorando por las calles inconsolable. ¿Qué será de mí?, decía, es el fin de los tiempos. No lloran por sus hijos, sino por la pérdida. En Michoacán también se aparecen deidades femeninas, como Curicahuari y Zarácuara. Piden ofrenda y decían, ustedes son los últimos. Eso les decían a los enviados de Moctezuma. Hay un soneto de Manuel Carpio. La gente oye quejidos de mujer doliente, de mortal espanto. Se parece como jovencita en túnica blanca o con falda de serpientes. Estas apariciones sí son las que coinciden con la Virgen de Guadalupe que se dice que apareció en 1531. Y ese registro existe porque en 1649 el padre Lazo de la Vega escribió un libro en náhuatl donde decía que una virgen se había aparecido en 1531. O sea que una virgen se apareció y tuvieron que pasar 129 años sin que ninguna autoridad eclesiástica le hiciera caso. ¿Dejaron pasar esa gloria mundial siendo novohispanos? ¿Dónde quedó ese respeto a la imagen mariana? Ay, cuando se deciden a escribir algo al respecto lo hacen en náhuatl, o sea que fue escrito para los indígenas desde un principio. Para 1555-1556, la ermilla de Guadalupe sonó mucho porque un ganadero del lugar alardeaba que lo había curado, y es que se asentó más la creencia en la Virgen como amor de madre en la epidemia de 1545, en la gran inundación de 1555 y en la epidemia más devastadora de 1576. Sin embargo, el culto a Guadalupe era rechazado por los frailes y sacerdotes en un inicio del México colonial. El culto se aceptó aceptando el culto, mas no la existencia, un modus operandi católico. Fray Bernardino de Sahagún, considerado el primer antropólogo mexicano, novohispano, se oponía a Guadalupe. Decía que era idolatría e impedía que adoraran a María. La asociación era repudiada por él. Sahagún hizo un estudio de creencias mesoamericanas para combatirlas, de hecho. Le llamaba cultos de sustitución, ojo, cultos de sustitución, y estaban prohibidos. Le molestaba que vinieran de más de 100 kilómetros de lejos a ofrendar a Tonantzin. Era lo mismo que antes, decía. Sahagún decía, está mal decirle Tonantzin Santa María, que significaba nuestra Madre Santa María, ya que nuestra Madre es Eva, decía. Además, Cihuacóatl es el diablo, es Lilith. En todo caso sería Inantzin Santa María, que significa su Madre de Dios. Es así que en 1555 había un antiguadalupanismo declarado, fortísimo, promovido por los franciscanos. El obispo también franciscano, Fray Juan de Zumárraga, escuchaba a Sahagún. Sin embargo, cuando llegó el obispo dominico Alonso de Montúfar, se comenzó a promover actos de fe que fusionaran y que funcionaran, aunque no fueran comprobables. Aceptar el culto, mas no la existencia. Y la lealtad a Jesús, bien gracias. La misma fórmula política se aplicó en otros lugares conquistados por los españoles. El objetivo era el control y la conquista. México Tenochtitlán fue el ensayo. De 1580 a 1680 repitieron la misma fórmula en Bolivia, Argentina, Honduras, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú, Puerto Rico y Ecuador, con diferentes expresiones de la Virgen, de la Candelaria, Copacabana, Itatí, Suyapa, Chiquinchirá, Cobre, del Rosario, de la Merced, de Aprovidencia, del Quinché. Mágicamente las virgencitas se saltaban los dominios ingleses, como Belice. ¿Por qué será? Ninguna confiable. No hay documentos fiables de la aparición de la Virgen de Guadalupe ni de Juan Diego. Como vimos, solo hay referencias a apariciones nahuas solamente.
construcción de ermitas e iglesias promovidas principalmente después del obispo Dominico Montúfar, y muchos enfermos de viruela. Muchos se morían, otros se salvaban. Lo que tenemos es un contexto de epidemias y conquista, donde se requiere algo poderoso en que creer que le dé esperanza a todos los conquistados. Existen también los cuentos del Nican Mopoua de 1649, que significa aquí se cuenta. Se cree que está escrito probablemente por Antonio Valeriano, alumno del Colegio de Tlatelolco, cuyo patrón por cierto es Santiago Mataindios, Dios mío, antiindígena de nombre. Es decir, es un texto dirigido a los indígenas, descartado como prueba porque se escribió más de 100 años después del acontecimiento y dirigido hacia adentro del país, no hacia el mundo. ¿Quién se guardaría una aparición mariana? Nadie. ¿Qué sacerdote, obispo o arzobispo se perdería de la gloria de protagonizar una aparición de la Madre de Dios? Ninguno. Incluso los indígenas no podían pronunciar la G ni la D de Guadalupe en un principio. Todo apunta a que fue algo creado desde la planeación, y mientras se habló predominantemente náhuatl, se le llamó Tonantzin, siendo sustituido por Guadalupe. La Iglesia controlaba todo: prensa, editoriales, imprentas, universidades, etc. La Virgen de Guadalupe se había convertido en su aliada para ejercer control social. Otra de las pruebas es que no hay explicaciones. El silencio de las élites eclesiásticas es la mayor prueba de que la Virgen no se apareció. La Iglesia no ha podido presentar ningún tipo de prueba de las apariciones de Guadalupe ni de Juan Diego. Nada es históricamente ni cronológicamente válido. Además, en los primeros 3 concilios mexicanos nada se menciona de Guadalupe, ni en las actas de cabildo eclesiásticos ni seculares. Ninguna mención se hace de una aparición de María. Es increíble. ¿Saben por qué? Porque no sucedió, sino que lo crearon sobre algo que ya estaba, el culto de Tonantzin, y no pudieron combatir su poder con Jesús, y muchos años después terminaron aceptándolo y solo así lo pudieron controlar y utilizar a beneficio. No olvidemos la máxima católica: se reconoce el acto de fe, no el acontecimiento. Como llegó a decir el obispo Montúfar, la historia de la aparición fue inventada posteriormente. Dejen que Guadalupe sea lo que tenga que ser. Según lo investigado, no. Todo apunta a que la pintó Marco Zipac, uno de los primeros pintores indígenas que aprendió el estilo de pintura occidental con Pedro de Gante, y posiblemente la original ni siquiera es la que está en la basílica. En 1787, el médico, científico y escritor novohispano José Ignacio Bartolache formó una comisión de 3 profesores y un notario que testificara el cuidado y la seriedad de un estudio de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Resultó que la pintura tenía varias manos. No era un ayate de maguey, sino una manta de palma pegada sobre un bastidor de madera, y se estaba deteriorando y descascarando por hongos y humedad. O sea que no la hizo la Virgen y los ángeles, sino un humano que la preparó y pintó. Hay periódicos del 3 de diciembre de 1895 que mencionan lo hecho por el párroco José Antonio Plancarte y Labastida. Él sustituyó la imagen original y la cambió a escondidas por otra. Para eso trajo un nuevo cuadro que estaba en el convento de Capuchinas en Ciudad de México. Tontamente se les olvidó pintarle la corona que tenía. Plancarte se excusó ante el crédulo pueblo diciendo que fue un milagro que desapareciera. Ya en el siglo XX, un sacerdote del Arzobispado de México autorizó a Jody B. Smith y a Phillips Callaghan estudiar la imagen. Resultó que tiene aún más retoques y ajustes. Tiene añadiduras góticas, un mediocre diseño original, según ellos. Las manos son la parte más alterada. Fueron acortadas de los dedos para que parecieran indígenas. El manto y la túnica también fueron alterados. Los brazaletes dorados y los puños de armiño fueron añadidos. También le añadieron la media luna en los pies en símbolo del triunfo del catolicismo europeo sobre el Islam de Medio Oriente. En México no existió esa guerra. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe?
Tonantzin Coatlicue debería tener la media luna en los pies. ¿Qué hace la media luna en México? El historiador Rodrigo Frangiuti, experto en el misterio de la Virgen de Guadalupe, comparó fotografías de 1929 y después de ser escondida en la Guerra Cristera en 1931. Le retocaron el rostro. No dijo que los cristeros, pero sí en ese ínter de tiempo. La jerarquía eclesiástica se negó a escuchar las hipótesis de Rodrigo Frangiuti. También se le agregó el angelito en los pies, no solo la luna, y casualmente con el color de la bandera de México en las alas. ¿En verdad alguien se cree que la Virgen de Guadalupe ya traía los colores de México 300 años antes de existir México como tal? Y si aceptas la idea irrefutable de que la Iglesia ha alterado la pintura de la Virgen, ¿no te resulta un sacrilegio que algo divino para ti haya sido alterado? Por donde le veas, la Virgen que está en la basílica no es la original, ni es divina, ni es única, y por supuesto que ni es respetada por los dueños del negocio. Si algo es divino, ¿se vale retocarlo y añadirle y quitarle elementos? ¿Cómo la Iglesia permitió eso? Otro misterio es, si Juan Diego hubiera existido, debió medir 2,5 metros de altura para que la imagen de la Virgen tuviera esas medidas. Pero nuevamente la Iglesia a salvar el negocio. Juan Diego es un símbolo, no una realidad. La Iglesia reconoce el culto, mas no la existencia. La prueba más extrema es la de Guillermo Schulenburg, cuya boca se salió del huacal oficial para beneficio del pueblo de México. Fue 21º abad de la Basílica de Guadalupe y dijo cosas gravísimas para las élites católicas. Dijo, el milagro está en la devoción, no en la tilma. También dijo, la fe del pueblo está por encima de la historicidad. También dijo, Juan Diego es un símbolo, no una realidad, una tradición antes que un sujeto histórico. Juan Diego es una tradición. Traidor a la Iglesia, fue lo más suave que le dijeron al abad. Traidor al negocio, quisieron decir. El abad tuvo que renunciar en 1996 y para 1998 desaparecieron ese puesto, quedando un rector del santuario bajo la jurisdicción del arzobispo primado de México. En respuesta, para enterrar esas afirmaciones que ponían a temblar el negocio por la talla de quien lo dijo, el Papa canonizó a Juan Diego, aún sin pruebas de su existencia. Ahora es San Juan Diego. Increíble. Nuevamente volvemos a la máxima del catolicismo. Lo que importa es el misterio de la fe y no el acontecimiento. Todo lo opuesto a las enseñanzas del Maestro Jesús. He ahí el éxito del catolicismo, su fusión con otras creencias. No importa si son ciertas o no combinan con lo dicho por el Maestro Jesús. Ellos son expertos en poner la máscara del cristianismo sobre cualquier creencia y quedarse con el dinero y favores de sus feligreses, en el nombre de Dios, claro. Fray Servando Teresa de Mier, ya fuera de la política, encadenado, torturado, excomulgado y desterrado, declaró: la aparición de Guadalupe es solo una fábula. Ya expulsado, se atrevió a hablar. O sea que el asunto es que la gente crea que todo eso es de a de veras y sigan asistiendo a dejar sus ganancias a todas sus iglesias, principalmente a la Gran Alcancía, a la Basílica. Lo más rescatable en esto es que el Vaticano jamás ha reconocido oficialmente que las apariciones sean verdad. Nadie está obligado a creer en ella. No está catalogado como pecado ni herejía. Tenemos un culto de sustitución. Si bien la imagen de la Virgen de Guadalupe, desde mi perspectiva, es hermosa, símbolo materno y esperanza, y que Juan Diego es un símbolo de humildad, lamentablemente y tristemente, la Virgen de Guadalupe mexicana como tal no existe. Existe la Virgen de Guadalupe española, que es morena también. Los franciscanos pecaron de inocentes, creyeron que iban a sustituir a Tonantzin con María, luego se dieron cuenta del peligro de los cultos de sustitución y se acomodaron en su zona de confort, y así pasamos de Sahagún, que quería catequizar para bautizar, a Motolinia, que quería evangelizar 8,000 indígenas al día. Y finalmente, Montúfar, al mandar a pintar la Virgen y a escribir su historia,
Montúfar echó a la basura el cristocentrismo y afirmó: Jesús es el sol, la Virgen es la luna y los santos las estrellas. Dejen a María de Guadalupe que sea lo que tenga que ser y vamos para adelante. Repito, Montúfar dijo: dejen que María de Guadalupe sea lo que tenga que ser. Y en esto coincido con él. La Virgen de Guadalupe funciona como amalgama social, con pocos resultados, pero funciona. Y así llegamos hasta nuestros días, donde la Iglesia, dueña de la imagen actual, contagiada por los tiempos capitalistas de generar dinero, promovió junto con otros empresarios la creación de una gran alcancía, la Basílica de Guadalupe. De hecho, los mediados del siglo XX eran tiempos de impulso de negocios a gran escala, que se encargaron al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares, entre otros. La Basílica, el Estadio Azteca y el Museo Nacional de Antropología e Historia, mismos arquitectos involucrados en el grandioso Auditorio Nacional y el Palacio Legislativo de la Ciudad de México. Así es Tonantzin Coatlicoes-Cihuacóatl, una herencia del mundo de las civilizaciones antiguas mesoamericanas hasta el siglo XXI. El culto a Jesús no pudo con ella, pero para combinar con ella, la iglesia le puso encima el nombre de su mamá, María. Incluso conozco a algunos extremistas que les gustaría quitarle a las élites de la iglesia la imagen de Tonantzin que tienen explotando desde hace varios siglos. Sin embargo, eso ya es imposible. Tonantzin ya se fusionó con ellos, ya casi nadie la recuerda así. Ahora es Guadalupe. Lamentablemente, llamándola María o Guadalupe tiene el mismo efecto para México y los mexicanos. En 500 años no nos ha liberado de absolutamente nada. La base de la pirámide social mexicana sigue siendo un pueblo fácil de explotar y de engañar, triste y lamentablemente para todos nosotros. Hidalgo solo la utilizó. En las invasiones de estadounidenses, franceses, españoles, no intervino. Porfirio Díaz y sus secuaces gobernaron 30 años felizmente. Zapata no recibió su ayuda. El PRI hizo lo que quiso 70 años privatizando el patrimonio nacional que conseguimos en la revolución. No impidió que se construyera una megalcancía usando su nombre, ni que los terrenos que rodean la basílica estén repartidos entre los más ricos de México, ni que el PAN, hijo político de la iglesia por cierto, aprobara una guerra civil por órdenes de Estados Unidos en las tierras donde es patrona. Y Andrés Manuel, como Hidalgo, también la utilizó para nombrar a su partido. ¿No ve el pueblo que están lucrando con su amor? ¿No es esto una prueba de que son esas mismas élites las dueñas del negocio de la Virgen de Guadalupe? Ya somos muchos, afortunadamente, los que rechazamos vivir en el engaño, rechazamos mantenernos en el fraude de élites aprovechadas, este fraude y muchos otros que con fines de control político y social echaron a andar sobre nosotros. Hasta la fecha, el engaño no ha hecho libre a nadie. Y esto lo digo en nombre de todos esos menores de edad que corren en las carreteras, gran parte de nuestro pueblo, los más pobres en la mayoría de los casos, que aman y veneran a la Virgen Morena y se gastan lo que no tienen y le lanzan cohetes a las 4 de la mañana y se embriagan pensando en ella, siendo que el único festejo está en los bolsillos de los dueños de su imagen, de uso político, económico y de control social. Confío en que somos más los que nos preguntamos por qué creemos lo que creemos. Sigue así, con esa disposición a replantearte todo lo que te enseñaron tus padres, la escuela, la sociedad. Construyamos nuevos vínculos amorosos a futuro, donde el prójimo sea el más importante y sin que nadie se aproveche de nuestra fe. Dejémoslos solos con sus inventos. El culto a la Virgen de Guadalupe seguirá a futuro, y es que hay mucho amor de fondo. Este trabajo solo es de carácter informativo. Fuera de ello, cada quien decide en qué creer y eso lo debemos de respetar todos en esta sociedad democrática en la que vivimos.